Bueno, una fecha muy especial, 7 de octubre del 2023, cambió el escenario en Medio Oriente, así como siempre se recuerda el 11 de septiembre, claramente el 7 de octubre va a quedar marcado a fuego en la historia, es un antes y un después en la vida de Medio Oriente y en particular en la convivencia entre Israel y Palestina y sobre todo Israel y el combate al grupo terrorista Hamas. Quedan un montón de cuestiones por saldar todavía, muchas respuestas que todavía debe el ejército de Israel, no solamente sobre la incursión en territorio palestino, sino también sobre cómo a la inteligencia más desarrollada del mundo se le pudo escapar una situación como la que sucedió el 7 de octubre del 2023. Israel siempre dijo que iba a responder eso una vez terminada la operación en Gaza. Van 2 años de intervención en territorio gazatí y esto, más allá de los esfuerzos internacionales, no parece tener muy claro cuándo y cómo va a terminar. Justamente en medio de estas negociaciones para el alto al fuego se cumplen estos 2 años. Y ni que Claro. hablar, perdón, Sí. porque eso lo omití yo, ni que hablar que no se puede dar vuelta a la página sin que se sepa el destino o se libere a los rehenes que todavía están cautivos del grupo terrorista Hamas. Esto es lo principal, lo primero que hay que poner arriba de la mesa. Ahora, el contexto de cómo se está desarrollando todo, nunca hay que obviarlo, pero lo primero tiene que ser a 2 años de ese terrible atentado, de esa terrible intervención terrorista en territorio israelí, que rápidamente se libere o a los rehenes que estén con vida o los cuerpos de aquellos que hayan sido asesinados y que hayan muerto. Claro que fue una de las cosas que pidió Israel. Y vamos a hablar ahora en un ratito nada más con una persona que es un actor fundamental en cuanto a este tema y que nos puede acercar de primera mano. Que decían que esta guerra se podría llegar a terminar cuando devolvieran a los rehenes que están en cautiverio. Pero en medio de todo esto, de estos 2 años, se están llevando adelante negociaciones en Egipto entre Israel y Hamas para tratar de dar fin a esta guerra. Y Estados Unidos, un actor importante, tras idas y vueltas, se llegó finalmente a esa propuesta para llegar a un acuerdo entre Israel y Hamas y dar fin así a esta guerra. Las negociaciones están llevando a cabo en Egipto y vamos a ver qué es lo que establece el plan de Donald Trump en un ratito nada más. Pero aquel 7 de octubre del 2023, 1.200 personas fueron asesinadas, entre ellos niños, y 251 fueron secuestradas y llevadas a los túneles en Gaza. De los secuestrados restan 48 de devolverlos y bueno, la mitad, aproximadamente 20, se encontrarían sin vida. Esa es información que ha circulado y que la ha dado a conocer también el gobierno israelí. Pero ya vamos a profundizar en lo que es las negociaciones y ver qué es lo que establece el plan de Donald Trump. Pero estas horas, como les decimos, son horas complicadas y más para los familiares de los rehenes. Vamos a establecer un contacto, vamos a viajar hacia Israel con Itzi Or. Es un argentino israelí. Sus 2 hijos fueron secuestrados, uno fue devuelto y otro permanece en cautiverio. Itzi, ¿cómo estás? Muy buenas noches, madrugadas para ti. Buenas noches para ustedes. Yo perdí Un poco la... con días, horas, noche, mañana. Para mí ya no tiene sentido. Mi vida perdió sentido el 7 de octubre y lamentablemente. Y yo no puedo creer, creo que nadie puede creer que ya van 2 años y los 48 rehenes y la única rehén mujer que queda siguen en manos de una organización terrorista, asesina, como de Hamas. ¿Qué recuerda de ese 7 de octubre, esa mañana? Y cuando da con la información de que sus hijos no contestaban el teléfono y luego se sabe que habían sido secuestrados. Al principio todos pensamos que iba a ser un round más con nuestros honorables vecinos de enfrente y después rápidamente nos empezamos a dar cuenta que esto era otra cosa. Pero quienes vivimos en la zona sur no nos preocupó demasiado la falta de comunicación porque ya estamos acostumbrados de que caen las comunicaciones, incluso por evitar que el enemigo sepa lo que está pasando.
Pero después la magnitud fue tomando cada vez más gravedad, se empezaron a saber más cosas. Y yo me enteré a la mañana siguiente, yo me enteré el 8 de octubre, cuando pude por fin tomar contacto. Y al principio fue un shock, no entendía bien lo que había pasado. Aparte no entendí cuando me dijeron que no los encontraban, yo no entendía a quién no encontraban. Y finalmente me dijeron que Eitan había venido de visita y que no los encontraban por ningún lado. Y prácticamente después de un mes el ejército israelí tomó contacto conmigo, cada familia tiene un oficial de enlace, y ahí me dijeron que los chicos estaban en carácter de desaparecido. Para un argentino de mi edad que pasó la dictadura militar, que le digan que sus hijos están desaparecidos es una puñalada en el corazón. Claro. Porque todos sabemos que 30.000 desaparecidos y casi ninguno volvió con vida. Así que es una sensación que no se la deseo ni al peor de mis enemigos. Claro. Y aquí estamos. Sí, sí, y le quería consultar, ¿y tiene información sobre su otro hijo que está en cautiverio? ¿Qué es lo que les dicen las autoridades israelíes? Yo creo que usted había contado que había una comunicación en enero y que sabía que estaba con vida, pero ya han pasado varios meses. ¿Qué información le han entregado a usted? No, yo la primera información, y la única, la tuve cuando salió Yair, porque ellos estuvieron juntos en los túneles mucho tiempo. Y pudimos saber de boca de Yair, y a los 2 días que salió Yair, él jamás liberó una peliculita, un video, donde se ve una fiestita de despedida del grupito que estaban juntos en el túnel. Y ahí, después de 500 años, pudimos ver 500 días, perdón, pudimos ver a Eitan. Pero para que tengan una idea de lo que estamos hablando, Yair entró con 120 kilos, salió con 70. Y eso es lo que sabemos. Y ahora la preocupación es qué pasa con Eitan. No sabemos dónde está, si se lo llevaron a Gaza, si estaba en otro lado y se lo llevaron a Gaza, si no lo están usando de escudo humano, en especial con estas Claro. Y como familiar... humanas. Sí. Y como familiar directo de uno de los rehenes, ¿cómo está viviendo estas horas de negociaciones, la mediación de Estados Unidos, la reunión de Benjamín Netanyahu, ahora estas negociaciones que se están centrando en Egipto? Negociaciones y el plan que ya aceptó Israel, pero que jamás le pone, quizás, no quiero decir la palabra trabas, pero que sí que está negociando y todavía no llega una respuesta del sí. ¿Cómo está observando todo eso? A mí, como primera medida, que él jamás ponga trabas no me sorprende, porque siempre que pudo puso trabas, así que no me sorprende. Como segunda medida, yo tengo un optimismo muy contenido, porque ya nos quemamos tantas veces que estábamos a punto de que pase, de que ya, en cualquier momento y al final no pasó. Que como dice el viejo dicho, el que se quema con leche, el que ve una vaca sale corriendo. Yo voy a creer cuando vea que Eitan y el resto de los secuestrados suban a los vehículos de la empresa de transporte que se llama la Cruz Roja, porque es lo único que ha hecho por los secuestrados, lo único, y que están todos en territorio israelí. Y ahí voy a creer. Si me permites un párrafo sobre la Cruz Roja. Cuando le fuimos a llevar la lista de los remedios y las enfermedades que tiene cada uno de los entonces 251 secuestrados, no nos quiso recibir ni la lista,
ni los remedios. Y hasta el día de hoy no hizo absolutamente nada por los secuestrados. ¿Usted cree que esto se podría haber evitado, por ejemplo, si Israel tomara una acción militar después de ese 7 de octubre de 2023, quizás una rápida acción? A ver, si entran a tu casa, matan a tus hijos, violan a tu esposa o a tu hermana, queman tu casa, matan 1.200 personas, ¿vos qué haces? ¿Pones la otra mejilla? Esto no lo empezó Israel, esto lo empezó el Hamás. Quien lee la carta fundacional del Hamás, por eso me sorprende todas las manifestaciones pro Palestina. Acá tenés la imagen, cuando te educan a un bebé vestido de guerrillero con un fusil, eso apoya a la gente en las manifestaciones. O sea, quien apoya la causa palestina aparentemente en todas estas manifestaciones está apoyando la eliminación del Estado de Israel. Entonces no entiendo tu pregunta. ¿A qué te referís? ¿A que Israel tendría que haber hecho qué? Capaz que tendría que haber actuado más rápido, quizás que tendría que haber sido más agresivo. No lo digo yo, esto lo dice la gente allí en Israel, como que se demoró mucho y como que quizás tendría que haber traído a los rehenes rápidamente, pero sí entiendo que cualquier acción militar podría haber complicado, sí, la vida de las personas que estaban en cautiverio. A eso me refería. Pero eso no es solamente decisión de Israel. Si a 2 años del conflicto el Hamás sigue poniendo trabas a un plan que propone el presidente Trump y que todos los países árabes, todos, menos los extremistas, apoyan, acá no hay duda. Y yo te voy a decir algo más. La culpa de lo que está pasando en Gaza la tiene únicamente el pueblo de Gaza. Y te voy a explicar por qué. Primero, como te dije antes, el que invadió Israel fue el Hamás. El pueblo de Gaza, los ciudadanos de la franja de Gaza, votaron por el Hamás en elecciones democráticas. Ellos sabían lo que es el Hamás. No son una organización de Boy Scouts o de las Carmelitas descalzas. Son una organización terrorista. Si vos no sos una organización terrorista, no tenés por qué aparecer con las caras tapadas, ¿no es cierto? Los votaron. Si al Hamás tanto le preocupa lo que ahora se llama el genocidio del pueblo palestino, lo podía haber solucionado más rápido de lo que vos y yo nos lleva a conversar. La solución es muy simple. No querés que maten a tu pueblo. ¿Qué tenés que hacer? Aceptás un alto el fuego, devolvés a los rehenes y se termina el sufrimiento del pueblo palestino. ¿No es cierto? ¿Lo hizo el Hamás? No. La frase no es mía, es de Felipe González. Itzik, le quedó... Sí, dígame por favor, sí, lo escucho. No, y entonces es evidente Claro. que el que no quiere es el Hamás. Por eso no entiendo a la gente que sale a identificarse con el sufrimiento, con el genocidio. Yo te propongo, porque veo que en Uruguay, por suerte, tienen también manifestaciones pro-palestinas, que hagas un ejercicio a alguien del noticiero, que le pregunte a la gente que sale a apoyar si saben dónde queda Palestina. Si saben dónde queda Palestina, en qué año se fundó el Estado palestino, cuál es la capital del Estado palestino, qué pasa con los derechos humanos en el Estado palestino, cuál es la política con respecto al del Estado palestino con respecto a las organizaciones LGTB, por ejemplo. Ahora, sobre los rehenes y la matanza, la masacre del 7 de octubre, nada, que hay dos tipos de derechos humanos, uno para los palestinos y el resto del mundo, y otro para los judíos. Itzik, le quedo agradecido por la amabilidad, por tener esta charla con nosotros. Sabemos que son horas complicadas, más en este día y en la madrugada. Le agradecemos.
Yo les agradezco a ustedes por mantener el tema en el orden del día. Yo tengo una última palabra. ¿Cómo no? Lo que pasó el 7 de octubre, lo que pasó el 7 de octubre no es un problema de los judíos. El terrorismo internacional es un problema del mundo. Y algún día se van a despertar y va a haber que presentar pasaporte para viajar de Montevideo a Colonia, si no se despierta. Muchas gracias y que tengamos buenas noticias. A usted, ojalá que sea, bueno, que se apruebe rápidamente ese plan para lo mejor de ambos, que pase muy bien. Bueno, la palabra del padre de dos jóvenes que fueron secuestrados el 7 de octubre, reiteramos, uno fue liberado y otro permanece en cautiverio. Les decíamos en el comienzo que se están llevando adelante negociaciones en Egipto tras este plan que presentó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Vamos a repasar a ver qué es lo que dice ese plan en cuanto a los ítems, a los números. Bueno, vean ustedes, lo tenemos en imágenes ahí. Son 20 puntos, destacamos algunos nada más, los más importantes y que están en el ojo de la polémica, si se quisiera decir de alguna manera. Vean ustedes, Gaza será una zona libre de terrorismo, dice, y desradicalizada, que no represente una amenaza para sus vecinos. El punto número 3 habla de que si ambas partes se acuerdan de esta propuesta, la guerra terminará de inmediato. Las fuerzas israelíes se retirarán de la línea acordada para preparar la liberación de los rehenes, se suspenderán todas las operaciones militares y las líneas de batalla permanecerán congeladas hasta que se cumplan las condiciones para la retirada completa y gradual. El punto 4 dice que dentro de las siguientes 72 horas a la aceptación pública de este acuerdo, reiteramos que Hamás lo está estudiando, todavía no ha dicho que sí, bueno, pero después de las 72 horas a lo que ambos digan que sí, por parte de Israel, a todos los rehenes vivos y muertos serán devueltos. Una vez que todos los rehenes sean devueltos, los miembros de Hamás que se comprometan a la coexistencia pacífica y a entregar sus armas, obtendrán una amnistía. Los miembros de Hamás que deseen salir de Gaza recibirán un paso seguro hacia los países receptores. Hay que destacar que esto ya fue aceptado por Israel. El punto 7 dice, tras la aceptación de este acuerdo, se enviará inmediatamente toda la asistencia a la Franja de Gaza. Incluirá la rehabilitación de infraestructuras, hospitales y la entrada del equipo necesario para retirar escombros y abrir carreteras. Ustedes saben que esa zona, ya lo han visto en imágenes, está completamente devastada. El punto 9 dice, Gaza será gobernada por un comité palestino tecnocrático y apolítico, responsable de la gestión diaria de los servicios públicos y municipalidades para la población de Gaza. Este comité estará integrado por palestinos calificados y expertos internacionales bajo la supervisión de un nuevo organismo internacional de transición, la Junta de la Paz, presidida por el mandatario Donald Trump y cuyos miembros y jefes de Estado se anunciarán próximamente, incluido el ex primer ministro británico Tony Blair. Este organismo establecerá el marco y gestionará la financiación para la reurbanización de Gaza hasta que la autoridad palestina complete su programa de reformas. El punto 13 dice que Hamás y otras facciones acuerdan no participar en la gobernanza de Gaza, ni directa ni indirectamente, de ninguna forma. Vamos a seguir viendo qué son los otros puntos que están establecidos en este acuerdo. Bueno, el punto 14, vean ustedes qué importante. Los socios regionales garantizarán que Hamás y las facciones cumplan con sus obligaciones y que Nueva Gaza, así la denominarán, no represente una amenaza para sus vecinos ni para su población. El punto 16 dice, Israel no ocupará ni anexará Gaza. Las fuerzas de Israel se retirarán según los estándares, hitos y plazos vinculados a la desmilitarización que se acordarán entre ambas partes, los garantes y Estados Unidos. El punto 17 dice, en caso de que Hamás retrase o rechace esta propuesta, lo anterior, incluida la intensificación de la operación de ayuda, se llevará a cabo en las zonas libres de terrorismo cedidas por las fuerzas israelíes a la fuerza de estabilización. Y el punto 19, que es importantísimo, también dice, a medida que avance la reurbanización de Gaza y se implemente finalmente el programa de reforma de la autoridad palestina, podrían finalmente darse las condiciones para una vía creíble hacia la autodeterminación y la creación de un Estado palestino.
Bueno, estos son los puntos que están en discusión, ¿no? Que reiteramos que Israel ya lo aceptó, Hamás lo está estudiando. Pero ¿qué es lo que se sabe a esta hora de las negociaciones? Bueno, hoy se conoció que el grupo terrorista Hamás exige la retirada total de Israel y el fin de la guerra de Gaza antes de liberar a todos los rehenes mientras continúan las negociaciones. También se supo que Hamás acepta entregar sus armas a un comité egipcio-palestino, pero rechaza la gestión internacional de Gaza, como lo veíamos ahí, uno de los puntos fundamentales para llevar adelante este plan. Bueno, ¿qué es lo que significa esto? Se lo consultamos a la periodista Ana Jerosolimsky y esto nos decía. Con el ojo puesto también en Egipto, donde hay contactos indirectos con Hamás a través de los mediadores, lo cual casi por definición despierta esperanza, pero yo diría una muy cautelosa esperanza, porque aquí nadie confía en Hamás, hay mucho escepticismo y el temor es que Hamás halle la forma de demostrar que en realidad, a pesar de lo que Trump dijo, como si su respuesta hubiera sido algo positivo sobre el plan de paz, el sí pero que lanzó en realidad era un sí lleno de agujeros que equivalía prácticamente al no. Y por ahora tengo entendido que no se ha avanzado. Ese es el gran temor, que contrariamente a la ola de optimismo que embargó a muchos, se vea que no se llega a nada y que no se libera a los 48 secuestrados. Hamás es muy hábil con el lenguaje y presenta las cosas de una forma con la que espera se les presente como quien acepta, hace concesiones y luego pasar el dedo acusador a Israel, y en la práctica no se avanza. Hamás de entrada distinguió entre lo que llama las armas de defensa y las armas ofensivas. O sea, Hamás no va a destruir los propios túneles que cavó debajo de toda Gaza, que son mayores que el underground de Londres. Eso está claro. Puede que acepte entregar parte de las armas, gran parte de Israel le destruyó, aunque te diré que también ahora, ayer, Israel encontró depósitos de cohetes de largo alcance en la ciudad de Gaza. Lo seguro, o sea, eso, si las cosas son tal cual fueron presentadas en ese cable, yo leí que era ADF, sería una buena noticia, aunque no están claros todos los detalles. Yo, conociendo la materia, me permito ser sumamente escéptica, lamentablemente. Respecto a lo otro, en lo que Hamás dice que no, de entrada, estaba claro que Hamás, o sea, ya lo había dicho explícitamente, que no va a aceptar ninguna presencia internacional. ¿Qué quiere decir un gobierno de tecnócratas palestinos? Que formalmente, digamos, signifique que Hamás no queda en el poder, pero la pregunta no es solamente quién formalmente tiene un ministerio, sino qué fuerza tiene un grupo palestino dentro de Gaza para imponerse. Y si Hamás retiene aún parte de las armas y disuade a todo el mundo, su palabra va a ser la que se imponga. Bueno, contarles que se están llevando a cabo varias movilizaciones en distintos puntos del mundo, bueno, pidiendo el cese de la guerra y la liberación de los rehenes. Aquí en nuestro país está transcurriendo una en Punta del Este, en la Playa Brava. Nos vamos hasta allí. Allí se encuentra Gustavo Rodríguez. Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenas noches para ti. Muy buenas noches, el placer, el gusto de estar junto a ustedes. Es que estamos en el lugar icónico, ¿no? Como son Los Dedos, donde hoy a la tarde, 17:30 era la convocatoria para este día de reflexión, esta tarde de reflexión, un 7 de octubre, como ustedes lo mencionaban, justamente para toda la colectividad judía, un día de mucha tristeza, de replantearse una cantidad de cosas y de pedir, de exigir una cantidad de cosas. Por ejemplo, pedir que vuelvan nuevamente los rehenes a sus hogares, aquellos que hoy están vivos y otros lamentablemente ya fallecieron a manos de este grupo terrorista. Y momento de paz fue lo que más resonó en este lugar, donde un número muy importante de integrantes de la colectividad judía se hicieron presentes acá. Estuvimos charlando con Fabián Yamit, director ejecutivo de CIPEMU. También estaba el cónsul de Israel en Uruguay. Estuvieron autoridades departamentales, como el intendente departamental Miguel Abella, acompañando, y otras autoridades, el jefe de policía, justamente de la colectividad, que en un gran número se hizo presente hoy por la tarde aquí en Punta del Este. Si les parece, escuchamos al director ejecutivo de CIPEMU, justamente Fabián Yamit, hablando sobre este tema y dándonos sus explicaciones.
Se realizó con un doble objetivo, que son aquellas personas que deciden manifestarse porque los secuestrados en Gaza, que aún hay 48 desde hace hoy 2 años, puedan retornar de una vez a sus hogares, lo cual nunca debió ocurrir que estén fuera de él, pero pretendemos y alzamos nuestra voz porque eso ocurra de una vez. Y la segunda parte de la consigna para el día de hoy es manifestarnos por la paz, por una paz con seguridad, una paz duradera que esté basada en el respeto y no diría tolerancia, porque tolerancia es como bancar algo que uno no está a gusto, sino respetar el derecho del otro de existir, de vivir y que no se siga cuestionando eso. Uno de los días más tristes, ¿no?, de la masacre del 7 de octubre, hace 2 años. Estamos hablando del hecho más trágico para el pueblo judío desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de algo que para nosotros es un día muy oscuro y a partir del 23 en adelante, así va a ser por el resto de nuestras vidas, es un día de muchísimo dolor. ¿Todavía hay rehenes? Se habla de 20 por lo menos. Comentaba recién de que habría 48 rehenes, no se sabe la suerte de ellos, no se sabe nada porque ninguna organización mundial o transnacional se ha ocupado siquiera de saber cuál es la condición actual de ellos, si están vivos, si están fallecidos, cuántos, cómo es la salud de ellos, que les lleguen las medicinas que precisen. Al revés, los relatos de quienes estuvieron en cautiverio en Gaza son de que sufrieron las peores vejaciones que uno pueda llegar a imaginar en manos de estos verdaderos animales. Y pretendemos hoy que esto empiece a llegar a un fin de una vez. Le agradecemos a Gustavo por este contacto. Bueno, aquí en nuestro país también se expresó la Benemerit, condenando lo sucedido el 7 de octubre de 2023, expresando su solidaridad con las familias de las víctimas y exigiendo la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes. Dijo, no hay justificación posible para el terrorismo, no hay causa política, nacional ni religiosa que legitime el accionar de Hamás. Bueno, y en la media hora previa en el Senado, el Parlamento también trató este tema. No vale la complicidad del silencio, señora presidenta. Los organismos internacionales han hecho generalmente un ominoso silencio, han pasado muchos de ellos en puntas de pie en la condena a los asesinatos del 7 de octubre. Parece que este día no existió. Sí, señora presidenta, Uruguay quiere 2 estados que cobijen a sus pueblos. Pero coincidamos que reclamar esto hoy, mientras los terroristas tienen víctimas rehenes y cuerpos muertos que no devuelven a sus familias israelíes, es sencillamente darle la razón a Hamás y darle la razón al terrorismo como arma negociadora. No podemos ser ajenos a esto de ninguna manera. Y no se trata de tomar partido por una causa geopolítica, se trata de tomar partido por la vida, nada más y nada menos que por la vida, porque este es un acto de desprecio por la vida, un acto genocida de un grupo terrorista que busca eliminar a un pueblo entero, se levanta y se acuesta pensando cómo lo elimina. Y eso tiene que tener la más enérgica condena del resto del mundo, y Uruguay no puede ser neutral ni ajeno. En la misma línea se expresó el senador del Frente Amplio, Nicolás Viera, quien condenó el ataque de Hamás, pero cuestiona la política llevada adelante por Netanyahu en Gaza. El Frente Amplio ha sido contundente en condenar el ataque terrorista de Hamás, en pedir la liberalización, la libertad de los rehenes que Hamás tiene y que son israelíes, y también ha pedido con la misma contundencia que Israel libere los presos palestinos. Y yo celebro, señor presidente, hoy que a 2 años de este nuevo conflicto se hayan liberado a los 2 uruguayos que estaban detenidos por parte de la Armada israelí. Y es un esfuerzo que ha hecho nuestro ministerio, nuestra Cancillería, pero que obviamente ha contado con la buena voluntad de Israel. Bueno, esperemos que las negociaciones que se están llevando a cabo en Egipto lleguen a buen puerto, ¿no? Por el bien de Medio Oriente. Gracias, Deli. A ustedes, que pasen muy bien. Hacemos una pausa. Pausa y seguimos con más.